Buenas tardes, Dharma News, una vez más aquí en este canal, en esta plataforma maravillosa de líderes espirituales. Y hoy estamos en un segmento que es un privilegio, que es el segmento Mi Vida con los Maestros. Por supuesto, a quienes invitamos a este segmento son seres que durante toda su vida ha estado su trabajo volcado a la vida espiritual, al trabajo terapéutico, al desarrollo personal, al autoconocimiento y al acompañamiento de muchos seres. Hoy tengo el privilegio, me siento muy honrada de poder ser acompañada y acompañar a este maravilloso maestro, a alguien con quien también en algún momento fue un acompañante para mí en un trabajo terapéutico, a Bikram, uno de los psicólogos más reconocidos en toda Latinoamérica, con un trabajo no solo latinoamericano, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo, en India también, y ha hecho muchísimo, ha escrito varios libros, ha trabajado en muchos países latinoamericanos, por tanto, conoce perfectamente nuestro inconsciente colectivo y también es el creador de un centro en Santiago de Chile, ¿verdad, Vikram? Que se llama el Centro Experimental Somatic Emocional de Processing. Entonces, este momento en que estamos viviendo, que es un momento que parece que la pobre tierra aguanta como todo este movimiento telúrico de la mente y de nuestra inconsciencia, es un momento donde este canal intenta de alguna manera acompañarnos a despertar. Despertar, por supuesto, es volver adentro y de alguna manera, como estábamos hablando unos minutos antes, reconocer nuestros estados, nuestros comodines mentales, salir de ahí, nuestras memorias y regresar al silencio, a la conciencia de unidad. Hoy no es para hablar de esto solamente, sino es para hablar de cómo Bikram hizo y comenzó su camino espiritual y cómo ha sido el desarrollo de su camino espiritual hasta el momento presente. Y por eso me gustaría saber en qué momento de tu vida, si fue en la infancia, si fue a través de conocer a alguien con el que te relacionabas, si fue a través de tu propia familia, en qué momento de tu vida o si fue a través de, sabes, algunas veces llegamos a este nivel de conciencia porque hemos tenido una revelación como Ramana Maharshi o porque hemos tenido algún tipo de trauma que de alguna manera nos dice o despiertas o despiertas. Y me gustaría saber y que nos cuentes a todos y a todas, muchísimas gracias a quienes se nos están uniendo, en qué momento ocurrió esto. Bueno, primero que todo, quiero darte las gracias por esta invitación. Es un placer para mí verte nuevamente. Te recuerdo allá en el taller Sanando el Niño Interno. Y nada, estoy muy feliz de poder estar acá en Dharma News y tener esta posibilidad de poder compartir un poco de lo que ha sido mi historia, mi vida, mis descubrimientos y mi trabajo. Yo diría que siempre he sido un buscador. Pero por muchos años no lo fui en forma consciente. Había un anhelo profundo en mí, un anhelo de totalidad, que se expresaba de la forma como yo podía conceptualizarlo en ese tiempo, que tenía que ver con tratar o buscar una felicidad que no dependiera de lo que estaba ocurriendo alrededor mío para yo poderme sentir bien. Porque mi sensación que yo tenía era que yo tenía buenos momentos, pero siempre estos momentos de expansión dependían de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Es decir, dependía de que la vida funcionara como yo quisiera para yo poderme sentir bien. E intuitivamente tenía la sensación de que había algo ahí que no funcionaba. Por lo tanto, yo podría consignar como el momento donde yo empecé mi camino de crecimiento, mi camino espiritual,
a los 17 años, cuando fui invitado a participar en el primer grupo de terapia con orientación humanista transpersonal, donde trabajábamos nuestros problemas emocionales, las historias de nuestra niñez, pero también teníamos experiencias con meditación, teniendo la posibilidad de movernos hacia estados que iban mucho más allá de la identificación con nuestro restrictivo yo. Y ahí algo pasó. Y de hecho es bien interesante porque mi primera experiencia fue un taller que duraba una noche. Y fue tan removedor para mí. Fue un taller bastante catártico, con mucha descarga emocional y con mucho llanto de mi parte. Fue muy revelador tener una experiencia de mí mismo que yo nunca había tenido antes, y era de sentirme total y absolutamente presente con todos mis niveles de experiencia. Y eso cambió mi vida para siempre. Nunca más volví atrás. Eh, Desde los 17 años hasta los 27 años, muy intensamente, busqué todos los contextos que estaban disponibles y a mi alcance en esa época en Chile para tratar de descubrir niveles y niveles de mi propia experiencia, tratar de descubrir la pregunta clásica: ¿quién soy yo? ¿Sí? Más allá de lo que yo había recopilado de mis padres o de mis amigos o de mi cultura o de mi sociedad o de mi religión, ¿quién era yo más allá de todas esas definiciones, por así decirlo? Por lo tanto, yo te podría decir que en ese momento, a los 17 años, parte mi camino como un buscador consciente, ¿sí? Antes, si yo lo miro, evidentemente siempre esto estaba presente, pero no era algo, no era el foco, no era mi prioridad uno. Y luego, aproximadamente a los 20 años, participando en un taller de desarrollo personal muy intenso, tuve una experiencia que fue para mí absolutamente transformadora, que en ese momento no pude entender muy bien qué era lo que ocurría, pero básicamente lo que ocurrió, y no fue en el contexto del taller, pero fue en esa época, simplemente estuve absolutamente, por primera vez en mi vida, la sensación de estar absolutamente bien. Wow. De estar ok, de moverme más allá de sensaciones que eran muy cotidianas para mí, que eran angustia y ansiedad, y de repente estar absolutamente presente y sentir que todo era absolutamente perfecto. Y desde ahí algo internamente cambió, que nunca más volvió atrás. O sea, seguí teniendo y sigo teniendo pena, tengo tristeza, tengo rabia, tengo alegría, tengo miedo, pero algo basal hizo que la angustia que estaba por debajo de mis experiencias cotidianas desapareciera para siempre. Qué interesante, algo basal. Es decir, cuando tenemos esos episodios de presencia, sabemos exactamente que eso es lo que somos y que toda esta angustia, movimientos de la conciencia no son más que movimientos, que podemos inclusive observarlos desde esa presencia, ¿no? Y ese es verdaderamente el trabajo. Aquí Así también es. en este segmento queremos hablar un poco de tus maestros. Es decir, ya que a los 20 años tú encuentras este momento de quietud, esta presencia, este centro basal, digamos que es como en el campo tensorial o en el orden implicado y explicado como el centro, de donde parte todo. Me gustaría saber, a partir de aquí, qué es lo que pasa, a qué maestro voy o quién te acompaña, porque ya la energía, ya la sapiencia había tocado contigo. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Esto lo puedo definir en 3 niveles distintos, ¿sí? Perfecto. 2 que son bien concretos y un tercero que es más abstracto. Lo más cercano tenía que ver con todo tipo de terapeutas, personas que yo admiraba. En términos, no admiraba por sus conocimientos
o por sus habilidades terapéuticas, sino que intuitivamente también, yo en ese tiempo no tenía formación como terapeuta, lo que admiraba era la forma como ellos vivían su vida. Yo veía seres humanos, igual que yo, que no habían nacido de una madre virgen, que eran capaces de relacionarse con su existencia de una forma distinta como yo lo hacía. Entonces lo que yo decía es, yo quiero aprender de esta persona, por qué esta persona puede operar de esta forma, de qué manera esta persona salió del condicionamiento cultural o del condicionamiento emocional y es capaz de relacionarse de otra manera. ¿Qué es lo que esta persona sabe que yo no sé, no en términos cognitivos ni intelectuales, sino en términos existenciales? Y yo estuve con muchos terapeutas que fueron muy importantes para mí, por mencionar algunos: Swami Manopratiyan, Darshan, Sad Girish, Seymour Carter, muchos en este momento para mencionar. Pero mi camino fundamental en esa época, sobre todo, fue el camino del discípulo. Yo me hice discípulo de Osho, probablemente la gente sabe quién es un místico bastante controversial de la India. Y, y yo a los 20 años me inicié como discípulo y comencé ese camino. Y eso implicó vivir en comunidades con discípulos de Osho, practicar meditación con bastante regularidad, estar siempre en un ambiente y buscar contextos que apoyaran mi propio desarrollo personal. Más tarde en mi vida me encontré con otras personas que fueron maestros de mi vida, que habían sido discípulos de Osho y que en algún momento en su propio camino ellos se separaron de él y siguieron su propio camino, que fueron personas muy importantes para mí. Y entre esos son tres los que yo pudiese nombrar fundamentalmente. Paul Lowe, que fue conocido como discípulo de Osho como Swami Ananda Tirtha, que fue la persona que introdujo la psicología humanista en Europa a comienzos de los años 70 y que era un muy renombrado terapeuta antes de llegar donde Osho. Michael Barnett, que también fue uno de los iniciadores del movimiento de potencial humano en Europa, en Londres de principios de los 70. Y Swami Anand Viresh, que fue la persona que introdujo a Europa el trabajo de las comunidades terapéuticas con drogadictos y de hecho yo me entrené como terapeuta con él y fue con él donde aprendí a trabajar con gente, por así decirlo. Entonces te podría decir que tenemos a los maestros como más espirituales propiamente tal, que han sido Osho, Michael Barnett y Paul Lowe. Michael Barnett murió a los 89 años en Alemania en el 2019. Paul Lowe todavía está vivo, estamos en contacto, él está retirado en Australia, que son personas que fueron absolutas inspiraciones para mí. O sea, personas que me mostraron que mucho más era posible, incluso mucho más allá de mi propio trabajo terapéutico, sino un movimiento que iba mucho más allá de la terapia y tenía que vivir tenía que ver con vivir mi vida en totalidad. Y luego, evidentemente, como mencionaba, los terapeutas con los que yo trabajé por muchos años. Y el tercer nivel, que es más abstracto y que tiene que ver con mi propio camino, conmigo, yo te diría que mis grandes maestros han sido mi cuerpo, el dolor emocional y mis miedos. Y que hasta hoy en día siguen siendo mis grandes maestros. Sí, nuestro gran maestro y nuestra gran maestra es la vida, ¿no? La vida en sí misma. Y hablas de algo muy interesante que es el vivir mi vida completo, el vivir mi vida completa, ¿no? ¿A qué le podemos llamar vivir nuestra vida completa o completo? Porque la verdad, si observamos nuestra vida, vivimos nuestra vida como fantoches, vivimos con nuestra vida llena de máscaras y muy pocas veces nos permitimos ser completos. Para mí tiene que ver con la recuperación de mi inocencia y mi autenticidad. Yo vengo de un contexto bastante intelectual en mi familia. Me gusta leer, pueden ver los libros que acá están detrás. Y soy una persona erudita intelectualmente, pero para mí eso nunca ha sido algo particularmente valioso, excepto en mi habilidad de utilizar el lenguaje para comunicarme con otras personas. Para mí lo fundamental ha tenido que ver con recuperar mi inocencia.
Y esa inocencia tiene que ver con integrar las partes de mí mismo que yo rechacé a partir de mi proceso de condicionamiento emocional. Como latino, nací en un contexto con una ideología judeocristiana que nos indica que hay partes de nosotros que son buenas, llamadas virtudes, y partes de nosotros que son malas, llamadas defectos. Y eso es una fantasía, eso no existe en la psiquis humana. Lo que nosotros llamamos defectos son las partes de nosotros que rechazamos. Por lo tanto, nunca podemos vivir una vida absolutamente completa si no integramos todas las dimensiones de nuestro ser. Y eso tiene que ver también con mirar mis propios juicios sobre mí mismo, mirar mis propias críticas sobre mí mismo, mirar, por así decirlo, las partes que mi familia o mi madre o mi padre no apreciaban particularmente de mí y recuperarlas e integrarlas para mí. Y hoy día para mí lo fundamental tiene que ver con ser real. No tiene que ver con ser bueno, ni con ser perfecto, ni con ser mejor, sino con ser auténtico y con ser congruente con esa autenticidad. Por lo tanto, para mí la totalidad tiene que ver con abrazar y acoger todas las dimensiones de mí mismo, incluso aquellas que no me gustan mucho. Exacto. Porque además no nos gustan mucho, como bien dices, porque hacemos un juicio de valor ahí, Así porque las es. interpretamos de una manera errónea, porque Ujú, creemos que existe el bien y el mal, y desde ahí nos polarizamos hacia un lado y hacia el otro, y vamos ujú, construyendo ese personaje que quiero mostrar y escondiendo el personaje que no me gusta, pero ese personaje exactamente siempre va a estar ujú. implicado en toda nuestra experiencia. Y me Así es. encantaría, ya que estamos hablando de eso, bueno, aquí estamos hablando de relacionarnos con nosotros mismos, de recuperar la inocencia con nosotros mismos, Ujú. ¿no? Y nosotras mismas, para esta polaridad también esté aquí. Hay un gran aprendizaje y hay una gran indagación de tu parte, una gran búsqueda en el mundo de las relaciones, en el Sí. mundo de, no, de las relaciones de pareja, porque te he Ujú. escuchado en live. Me gustaría un poquito indagar en eso, de dónde viene eso también, porque sé, y también me gustaría, creo que tengo dos preguntas, pero bueno, respondes la que quieras. ¿Por qué Illinois? ¿Por qué partes de Illinois? Si este Ujú. trabajo de las relaciones también viene de ahí, de todo este estudio. Tú estudiaste en Illinois, en la Yo estudié universidad. en la Northern Illinois University. Tengo 2 grados académicos en el área de psicología y educación. Exacto. Sí. ¿En qué Ujú. momento empezó también esta búsqueda y esta observación de Vikram, Ujú. las relaciones, de esa falsa identidad del amor romántico para Ujú. recuperar el ser completo, inclusive en las relaciones? Ujú. ¿Y cómo ves ese proceso también Ok. hoy en día? Bueno, evidentemente hoy en día esto es un área de trabajo y un área de investigación, pero como cualquier persona que tiene un interés en algo, eso nunca lo excluye. Yo he sido una persona enamoradiza toda mi vida. O sea, tan chico como yo soy capaz de recordar, yo estaba enamorado de alguna niña, incluso en la época en la cual a las niñas no les gustaban los niños. Por lo tanto, había una relación muy profunda entre esta intensidad emocional, afectiva o sexual que yo sentía y la sensación de rechazo emocional, afectivo. Por lo tanto, gran parte de mi dolor, yo hablaba hace un poco rato de que el dolor emocional ha sido un gran maestro para mí. Y gran parte de mi dolor emocional tenía que ver con esta cosa de no sentirme amado, no sentirme querido, no sentirme gustado, no sentirme escogido. Por lo tanto, siempre había esta cosa, ¿cómo yo puedo salir del dolor? ¿Por qué soy tan dependiente, por ejemplo, en mis relaciones afectivas? ¿Y por qué esto era una fuente de sufrimiento tan intenso para mí? Por lo tanto, fue un área que me dediqué a investigar experiencialmente con bastante intensidad y posteriormente también me dediqué a investigar en términos académicos, en términos de las investigaciones sobre esta área. Y posteriormente, mirando en mi trabajo con gente, cómo la gente operaba dentro de sus vínculos afectivos. Yo creo que lo más importante que me di cuenta es que el amor, como la mayoría de las personas se lo imagina, y yo me lo imaginaba, no existe.
esto está teñido con nuestras carencias infantiles y con nuestras fantasías culturales que se alimentan de los aspectos de nosotros mismos que no tenemos resueltos. Y que lo que nosotros llamamos amor romántico, amor de pareja o vínculo de pareja es completamente otro juego que la mayoría de la gente se imagina. Y de hecho, mi primer libro sobre ese tema tenía que ver con tratar de decir, hey, dejen de sufrir innecesariamente, como yo lo hice. Esto es el amor romántico. Estos son los procesos. Y ahora, la semana pasada, acabo de entregar a Ediciones Urano un segundo libro en ese tema, que es el origen de los conflictos en las relaciones de pareja y qué podemos hacer al respecto. Porque además, en toda esta majamama de fantasía cultural, le hemos asignado al amor un lugar mítico como un blanqueador de la conducta humana. O sea, si yo digo algo es por amor, eso inmediatamente es bueno. En el amor y en la guerra todo se vale, ¿me entiendes? O sea, si es por amor está ok. Y cuando yo empiezo a mirar lo que ocurre, la gente espera que este sentimiento les arregle la vida y la cosa no funciona así. Una relación de pareja es una relación de acuerdos y es una relación de negociaciones y es una relación de poder también, que claro, está alimentada por este sentimiento o la intensidad de este sentimiento, pero este sentimiento no va a arreglar una relación de pareja. Es más, yo puedo amar profundamente a alguien con el cual sería una locura emparejarme. Y eso es el problema, la gente se empareja porque está enamorada, sin revisar si yo puedo tener una relación nutritiva con este otro ser humano. ¿De qué nos enamoramos? Ya podemos hablar un poco de eso. Nos fuimos un poco de los maestros, pero cuando estuvimos hablando... Y el amor ha sido un gran maestro para mí. Exacto, por eso me gustaría indagar un poco de esto, porque veo que estamos teniendo bastante interacción y para mí es un gran placer poder hablar de esto y poder indagar sobre esto, porque como bien dices, nos enamoramos, el otro está representando una zona carente, está cubriendo una necesidad en mí. Yo estoy de alguna manera siendo un depredador del otro, porque además desde ese amor romántico, el otro tiene que hacer lo que yo quiero que yo haga, lo que yo quiero. Funciona. Y no funciona así. Imagínate, el otro está aterrado igual que yo. Y en ese medio tampoco quiero que el otro vea ese personaje que ya hablamos que está oculto, esa sombra que está oculta en nosotros. Y en un principio pongo mi mejor cara y da la casualidad que el otro, no sé si tú opinas lo mismo. Esta es una entrevista sobre ti, no es una entrevista, sí. Es una entrevista para aprender de ti. El otro está vibrando exactamente igual que yo, con el mismo miedo, con no querer mostrar, con la misma polaridad de sometimiento, ocultando ese lado oscuro que creemos que tenemos. Y bueno, ¿qué nos puedes hablar un poco de eso? El amor como representación mitológica, las relaciones afectivas de pareja pueden ser uno de los más grandes maestros para cualquier ser humano que tenga intención en ser absolutamente e incondicionalmente honesto consigo mismo. Si yo quiero una relación de pareja para evadirme, para ocultarme de mí y mis propios dolores, entonces esto no funciona. Y lamentablemente la mayoría de las personas ocupan las relaciones de pareja como una forma de autoevitación. Así como la gente está todo el día en el celular, anteriormente estaba todo el día pegado a la televisión, o anteriormente, qué sé yo, en qué estaban sumergidos en sus trabajos, ocupan la relación de pareja como una forma de autoevitación. Pero si yo estoy sinceramente interesado en descubrir quién yo soy, incondicionalmente, porque eso no significa que me va a gustar lo que yo voy a encontrar. Si yo estoy incondicionalmente interesado en lo que es real, la relación de pareja es el mejor maestro que alguien puede tener. Ha sido para mí uno de mis maestros más intensamente, hermosamente devastadores. Porque una relación de pareja te muestra exactamente dónde tú estás psicológicamente. Yo cuando estaba soltero, sin pareja, siempre estaba semi-iluminado. El problema era cuando yo empezaba a tener una relación con alguien y empezaba a ver
mis carencias, mis disgustos, mis necesidades, mis manipulaciones, mis exigencias, mis evitaciones. Si yo estoy dispuesto a mirarme con honestidad, es una pantalla maravillosa. Pero la mayoría de los casos son dos mendigos sentados uno al frente al otro diciendo, dame, no, tú dame, no, dame, no, tú dame. Unos pedigüeños totales. Entonces, la cosa no puede funcionar porque en algún nivel la mayoría de las personas se empareja para tratar de que alguien más complete aspectos de mí mismo que yo no tengo completo. Y el problema es que como eso no funciona, entonces hay resentimientos, hay celo, hay posesividad, hay miedo a la libertad del otro. Y entonces tenemos esta fantasía de que esto me va a arreglar el mono, como decimos en Chile. O sea, esto va a solucionar todos mis problemas. Y cualquiera persona que haya estado en una relación de pareja un poco más de 2 meses sabe que no solo no arregla el problema, sino que agrega bastante otros más, digamos. Que lo ensancha, que lo acrecienta el problema. Bueno, no es un problema, la verdad es que es la virtud, la maravilla de poderse separar, ¿no? Y para mí lo esencial en eso tiene que ver con la actitud, que es lo que yo busco. En el mundo en el que yo me encuentro, en el mundo en el que yo trabajo y en el mundo de lo que llamamos la espiritualidad, para mí una pregunta siempre que yo hago a las personas que creo que es fundamental. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Quieres sentirte mejor o quieres saber qué es lo real? Porque si tú solamente quieres sentirte mejor, entonces te vas a adscribir a cualquier fantasía espiritual que funcione como un ansiolítico y te calme. Pero eso no te va a ayudar a despertar a la realidad o al fenómeno de estar vivo. Si tú quieres saber qué es lo que es real, eso implica tener que empezar a sacarse la ropa, en términos simbólicos, de aquello que yo me he puesto que no es mío. ¿Sí? Entonces, para mí la pregunta es, ¿cuán incondicional yo quiero ser respecto de esta búsqueda, respecto de lo que yo llamo espiritual? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Busco respuestas que me tranquilicen o quiero despertar a lo que es real? Y los caminos son así. Totalmente disociados. A pesar de que ocupan exactamente la misma palabra, espiritualidad. Espiritualidad, totalmente. Los caminos son disociados. Unos están en función de seguir manteniendo mis valores, mi identidad, mi confort, mi comodín. Está en función de ser un parche y otro está en función de deshacer todo eso y entregarte a la verdad. Entonces, están completamente disociados. Hablando de maestros, me vino, mientras estabas hablando, me vino como los pacientes, no sé cuántos pacientes, no, acompañados vamos a usar porque... Clientes o consultantes, la palabra que yo ocupo. Perfecto. Nosotros en nuestro trabajo de terapia le llamamos acompañados o acompañantes. ¿Por qué? Porque es la pregunta que me gustaría hacerte. ¿Constituyen ellos también grandes maestros? Cada vez Absolutamente. tenemos un acompañado frente a mí, frente a mi equipo, al equipo con el que trabajamos junto aquí, están hablando del inconsciente, están hablando de programas. Me gustaría trabajar que nos hablaras un poquito de eso, si ellos constituyen también tus grandes maestros. Por supuesto. Tengo el orgullo de decir que he participado en absolutamente todos los talleres de desarrollo personal que yo he dirigido. Me encanta. Eso bueno. Hay un asunto que es muy importante en relación con esto y es el vínculo terapéutico. Es un vínculo que va en ambas direcciones. No solo yo estoy para ayudar a la otra persona o acompañar a la otra persona, sino que la persona me ayuda a mirar aspectos de mí mismo que es posible que yo no haya visto claramente. Recuerdo en los comienzos de mi trabajo como terapeuta, muchas veces yo les recomendaba algo a las personas o les daba un insight y después pensaba, wow, pero esto es algo magnífico que yo podría hacer. Y que me obligaba a cuestionarme mi propia congruencia. O sea, yo le estoy recomendando a esta persona que haga esto, ¿estaría yo dispuesto a hacer eso? Y eso se convertía en un aliciente, porque la sensación que yo tenía era, necesito ser un modelo de referencia,
porque información teórica respecto de qué hacer, sobre todo hoy en día con la masificación de los medios de comunicación y el Internet, está todo ahí. El punto es, soy yo una persona, como dicen en inglés, que walks the walk. O sea, yo camino el camino que yo estoy hablando y eso me obligaba a mí en un principio a tener que ser absolutamente riguroso conmigo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, inevitablemente, cada persona con la que yo he trabajado en la vida ha sido un espejo para mí también. Y evidentemente yo soy mucho mejor terapeuta o me siento más enriquecido como ser humano debido a las personas con las que yo he trabajado. Yo muchas veces pasa que estoy en una sesión o estoy en un taller o en un seminario y de repente me hacen una pregunta y yo digo algo o respondo a una interacción con una persona. Y somos varios, incluyéndome, los que escuchamos eso por primera vez. Y la persona no solo la persona está escuchándome a mí hablar, sino yo también estoy escuchando algo que nunca lo había mirado de esa manera o que incluso ni siquiera me había escuchado hablar sobre ello antes. Y muchas veces luego que salgo de ese contexto, ¿de dónde saqué esto? Si yo no tengo idea, yo no sé esto. Bueno, aquellos que estudiamos el curso de milagros decimos que esa es la voz del Espíritu, que es la voz que unifica, sale de ahí. Todos podemos acceder a esa voz y esa voz se expresa en los momentos más irreconocibles para nosotros y es así, está siempre en nosotros, ¿no? Y en nosotras. No sé si sabes que, bueno, te he escuchado decir que has hecho un trabajo y sé que en tu centro también hacen un trabajo muy profundo con el tema de la meditación. Sí. Y has dado en la clave, porque también te escuché decir en esta entrevista que como latinoamericano hay un sistema de pensamiento en Latinoamérica que es una matrix que todos repetimos de manera inconsciente sin darnos cuenta. No sé si tú, a través de tu trabajo terapéutico, que también te ha permitido ser un espejo, has encontrado determinados patrones y condicionamientos en nuestra manera de pensarnos. O Sí. humana, porque al final todo es lo mismo, los seres humanos repetimos esos mismos patrones. Bueno, hay patrones que son particulares de las culturas latinas que no están presentes en no sé, las culturas noreuropeas. Mi pareja es alemana y tengo la posibilidad de contrastar esto todo el tiempo. No solo en esta cosa clásica de que los latinos somos cariñosos y buenos para bailar, pero yendo mucho más profundo, hay patrones que son clásicamente latinos y en general tienen que ver con lo que yo llamaría el condicionamiento patriarcal, el machismo. Y tienen que ver no solo con el machismo en términos de la desigual repartición de roles entre hombres y mujeres, sino cuáles son las expectativas inconscientes que existen en el momento de que nos encontramos, por ejemplo, con la pareja. Y cuáles son las expectativas de roles. Y esto fue algo que a mí me pasó muy tempranamente en mi vida. No me es tan fácil explicarlo en el lenguaje, porque es algo que lo tengo muy a nivel, por así decirlo, sensorial. Yo no he tenido una pareja oficial latina desde 1993. Y la razón es porque había algo ahí que para mí no calzaba. Y lo que no calzaba tenía que ver con el condicionamiento masculino y femenino, asociado a lo que es ser hombre y a lo asociado a lo que es ser mujer. Entonces las mujeres buscando inconscientemente a su padre y proyectando eso en la pareja, en un hombre que las proteja, que las cuide. Y yo entiendo que eso puede ser importante si uno vive en medio de un campo de batalla o vivimos en el Paleolítico tardío hace 80.000 años, pero hoy día las mujeres no necesitan ser protegidas, ¿me entienden? No necesitan un hombre protector, no necesitan esa sensación del padre que no tuvieron. Y por otro lado, los hombres también instalándose en un lugar en el cual yo como hombre tampoco nunca me sentí identificado. Entonces, esta cosa de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en la cultura latina está tan profundamente arraigado que ni siquiera lo vemos. De la misma manera que
los peces no saben que están mojados porque viven en el agua. Nosotros no lo vemos porque eso es, hasta que tú tienes la posibilidad de moverte a otras culturas, que es lo que he hecho yo. Y tú te das cuenta que estas formas estereotipadas de funcionar y estas expectativas inconscientes compartidas respecto del comportamiento son absolutamente distintas. Y lo que a mí me gusta, por ejemplo, de mi relación de pareja, es que esto no existe. No existe estos juegos de hombres y mujeres. Somos dos seres humanos. Evidentemente ella es hembra y yo soy macho y nos sentimos atraídos, pero no estamos dentro de estas categorías. Ella no está buscando a su papito perdido porque las culturas noreuropeas no son culturas de padres abandonadores como son las culturas latinas, donde los padres no están involucrados en los procesos de crianza de sus hijos y en general no están muy presentes. Tampoco está toda esta exigencia alrededor de los hombres de tener que ser fuertes, de tener que ser proveedores, de tener que ocultar lo que sienten, etcétera, 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 etcétera. Y ese es un condicionamiento en el cual yo me encuentro todo el tiempo y sobre todo al nivel de lo que dice relación con las definiciones que cada persona tiene respecto de sí mismo. Y el apego a esas definiciones, quién yo soy. En Chile hay una cosa que a mí se discute mucho, que tiene que ver con las nuevas masculinidades, las nuevas definiciones. Y desde mi perspectiva, esa cuestión es irrelevante. O sea, para mí el camino no tiene que ver con que los hombres, con todo el movimiento feminista que ha ocurrido en este último tiempo, los hombres encontremos nuevas definiciones de masculinidad. El camino tiene que ver con deshacerse de cualquier definición. Para mí no va por ahí la cosa, no tiene que ver con qué es ser hombre ahora que las mujeres están empoderadas. Eso me parece un absurdo, arcaico, innecesario. Entiendo que para las personas que están imbuidas en la cultura es tan potente, pero para mí que no estoy en ese mundo, me parece irrelevante. Para mí el camino tiene que ver con dejar de definirme desde ahí, de lo que culturalmente está asociado con ser hombre. ¿Sí? Inclusive lo que culturalmente está asociado con ser mujer, ¿no? La relación de eso que hablabas, de ser mantenida, de criar los hijos. Hay todo un entramado en estas sociedades que tienen que ver con los colegios, con clases sociales de acuerdo a los colegios. Hay una con el relación apellido en Chile, que es una de las cosas más absurdas que viene del con inquilinaje español. De las cosas exacto, de cuál es tu apellido. exacto. No, también funciona aquí donde vivimos, en México, le llaman las castas, la casta divina. Tiene que ver con 4, 5, 6 apellidos, que también viene del tiempo de la colonia y que viene mucho más allá del tiempo de la colonia, sino que es una memoria de fragmentación, que es esta memoria del ego, porque tú lo sabes, no existe ni hombre ni mujer, sino existe una energía masculina y femenina, y en la unión de eso, que también fue un taller que hizo 8, que participé en él, en la congruencia de esas dos energías, en el centro de esas dos energías, está la virtud de ser, ¿no? Y no sé Así si es. así es. Bueno, qué bien. Participé en ese en el taller del hombre, era de 8 que hacen en Chile. Estas dos mujeres maravillosas que fueron discípulas, Asima y Upsara, Asima y Ushara. el taller de liberación de la mujer. Exacto. Mira, cuando me vestí de hombre y esa energía, que por supuesto está en mí, si hago empresa, si soy determinadora, lo que sea, todo ese tipo de cosas, viene de esa energía masculina, ¿no? Es un comportamiento de esa energía masculina. Cuando me metí en el papel de hombre, me hicieron, no voy a decir lo que hicieron, pero que de alguna manera tú entras. No se puede contar la estructura No se secreta. puede contar la estructura, pero pueden ir al taller porque es muy interesante. Yo me vi que tenía que hacer de hombre y ligar y hacer una serie de pasos y comportamientos, una energía que se despertaba como un rol que tenía que hacer. Yo dije, wow, es terrible ser esto, es terrible tener que entretener todo el tiempo a una mujer, es terrible tener que si estoy en una fiesta como hombre, tener que estar haciéndote el pesado para que tú te estés riendo y estés simpático y qué cómico es él, qué divertido es él. Es como, no, esta energía es como una energía que no quiero, ¿sabes? Que no
que es agotadora. Ujú, Y en ese rol es agotador asumir todas esas premisas sociales que ujú, la sociedad proyecta sobre mí y que espera de mí, tanto como mujer como hombre. Y por eso te preguntaba, porque Latinoamérica y el mundo en este momento, como empezamos al principio diciendo, la tierra está así, ¿no? Está como en telúrico, bombas por ujú, aquí, ciudades cerradas, artistas en hospitales como en Cuba, que no se sabe ni lo que está pasando con ellos por tener opiniones disidentes, bueno, todo lo que estaba ocurriendo. Y nosotros estamos lanzando una campaña que tiene que ver con la meditación y sé ujú, que el reencuentro y la coherencia se ujú, hallan desde esto, desde el proceso de observación y mucho más aquietado. ujú, Me gustaría que nos compartas un poco ese camino también como maestro de la meditación y ujú. cuáles son para ti las técnicas que podrían ser tu práctica y que te han llevado a un Ujú. mayor conocimiento de sí mismo. Em, yo practiqué con bastante regularidad meditación entre 1988 y el año 2017, por lo menos una vez por semana. Dirigí meditaciones entre 1993 y el año 2017, por lo tanto eso fue, yo te diría que acompañando mis procesos de crecimiento personal y mis procesos terapéuticos, y más allá de mis procesos terapéuticos, los espacios de autoconexión que yo tuve tenían que ver con esto, como una forma de acercarme a un espacio dentro mío, donde yo me sentía en casa, que no tenía que ver con observar mis conflictos o mis, como decimos en Chile, no es mis rollos o mis patrones, sino que tenía que ver con ir más allá de todo eso, más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos, más allá de mi identificación con el cuerpo, hacia un espacio de absoluto silencio y tranquilidad. Y cuando digo tranquilidad, no me refiero a que no estuviese pasando nada, sino que no había una identificación con aquello que estaba pasando. Y, y para mí la meditación, hoy en día no practico regularmente meditación, pero puedo decir que está tan integrado en mí el hecho de tomar distancia de los contenidos de mi propia mente, que cuando mi mente me empieza a contar historias trágicas sobre lo que puede pasar, con bastante facilidad puedo salir de eso y escuchar a mi mente contándome todas las tragedias de lo que podría pasar en el futuro, como quien escucho a la vecina del lado hablando cualquier cosa, sin que tenga mayor efecto. Puedo tener esa posibilidad. No siempre, pero la mayoría del tiempo puedo tomar una cierta distancia del proceso de pensamiento. Yo me inicié con las meditaciones de Osho, por lo tanto no creo poder ser imparcial en esto, porque yo soy una persona que siempre he tenido mucha energía. Para mí, el sentarme en silencio, con los ojos cerrados, por una hora, observando la respiración, era lo más cercano a una tortura que un espacio expansivo. Por lo tanto, para mí, las meditaciones de Osho, que tenían que ver con involucrar procesos activos de catarsis, de movimiento, de expresión, de respiración, de danza, de baile, de sacudirse, antes de movilizarme hacia una etapa pasiva, para mí me funcionaron increíblemente bien. La mayoría de las personas que yo conozco no tendrían la habilidad de llegar a espacios de desidentificación del proceso de pensamiento simplemente sentándose y observándose. Por lo tanto, en ese sentido, las meditaciones de Osho para mí siempre han funcionado muy bien y por eso las enseñé y generé contextos donde se pudieran practicar por tantos años, porque me parecían excelentes en el sentido de muy bien adaptadas para el ser humano contemporáneo. ¿Sí? Yo admiro a las personas como mi pareja, que puede simplemente sentarse y moverse hacia estos espacios expansivos de silencio. Para mí eso nunca fue muy fácil y tampoco para la mayoría de las personas que yo conozco, digamos. Y por lo tanto yo creo que para mí, más allá de la técnica o el método, aunque en un principio eso puede ser importante, tiene que ver con integrar a la cotidianidad de la vida la conciencia meditativa. ¿Y qué es la conciencia meditativa? Es estar donde uno está, es estar presente. O sea, si yo estoy lavando la loza, yo estoy lavando la loza.
no estoy pensando en lo que voy a almorzar mañana. Si estoy trabajando en el jardín, estoy trabajando en el jardín. Si estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Y lo que me he ido encontrando hoy en día es que cuando no tengo la posibilidad de estar presente con alguien, porque estoy en otra cosa o mi energía está en movilizándose a otra cosa, o hacia otra situación, o hay otra cosa que requiere mi atención, generalmente soy honesto y le digo a la persona, en este momento no puedo prestarte atención. O sea, porque podría estar haciendo lo otro y escuchando, ¿me entiendes? Como la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas lo hace. Pero hoy en día eso a mí no es un espacio que me es adecuado o cómodo, por así decirlo. Por lo tanto, para mí eso yo creo que es lo fundamental. El arte de estar con lo que sea que esté ocurriendo. Reconocer que tengo preferencias, que me gustaría que ocurra esto, que ocurra esto otro, pero aprender a estar incondicionalmente, momento a momento, con lo que sea que está ocurriendo ahora, incluso si eso es muy incómodo. Sí, hay una diferencia en reconocer que tengo preferencias, pero si están bien y si no tan bien, y hay otra, o que las preferencias se tomen tu vida, ¿no? Y que tú, en función de tus preferencias, hagas tu vida y hasta mates por tu, Ujú, por tu voluntad y por tu deseo de satisfacer ujú, una preferencia. Efectivamente, lo que para lograr llegar a ese estado en que estás hablando, donde la meditación ya se convierte en un estado de conciencia 24 horas, ya está instaurado en tu sistema, ¿no? Ya eso está instaurado en tu sistema, repito, es porque ha habido una práctica profunda de ello, una práctica de observación, una práctica de desde donde sea, desde la dinámica, la consciente, la aquietada, la ujú, vipassana, la meditación que sea, la que a cada quien le sirva, ujú, es convertir tu psiquis, tu caballo desbocado de la mente, es traerlo al observador, y es algo lo que tú estás diciendo, pase lo que pase en mi mente, yo tengo el control, porque ujú, yo no le hago caso, ujú, yo estoy escuchándola, pero no necesariamente lo que ella está diciendo es la verdad. En el ujú, 99.99 es mentira, es falso. ujú, Tiene que ver con eso que tú hablas de nuestro imaginario de la niñez que al día presente toma la rienda de nuestra vida. Es por ujú, eso que esta parte continente, esta parte que le llamamos Latinoamérica, eh, el trabajo espiritual, el trabajo de conciencia, es un trabajo, no es un trabajo que es como puede ser que no, es como prioritario. ujú. No sé si opinas esto, O porque es una sea, manera de, desde mi perspectiva, ajá, y aclaro que es mi perspectiva, trato de ser cuidadoso de no suponer que mi perspectiva es la perspectiva. Desde mi perspectiva, no solo en Latinoamérica, evidentemente este es el contexto en el que estamos insertos, pero la posibilidad de estar incondicionalmente presente con la experiencia, el flujo de la experiencia del momento, es, y aquí ya no lo planteo más o menos, sino que puedo ser más tajante, es la forma de trascender el sufrimiento. Porque básicamente 90% del sufrimiento de las personas es anticipación de dolor físico o emocional. No tiene muchas veces que ver con lo que está ocurriendo en el momento. Porque si en el momento está ocurriendo algo que es una tragedia, el organismo se moviliza para ello y la energía es realizada en el acto de hacerse cargo de esta tragedia que está ocurriendo. No hay sufrimiento. Puede así haber es, dolor, puede haber miedo, puede haber rabia, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento es la anticipación, es el rumiar lo que podría pasar o el rumiar lo que pasó que no se va a volver a repetir o qué sé yo. Por lo tanto, en el momento que yo vuelvo al flujo de la experiencia, este momento, todo eso se detiene. Y uno guarda el sufrimiento, por así decirlo, guarda el dolor
para las situaciones que son realmente dolorosas, que todos atravesamos en algún momento en nuestra vida, como la pérdida de los seres queridos. Tengo una amiga que tiene a su madre enferma con cáncer y hablaba con ella el otro día de que guardara su dolor para el momento en que, si es que eso es lo que finalmente ocurre, su madre fallezca. ¿Para qué está sufriendo antes cuando su madre está bien? ¿Me entiendes? Hoy en día el cáncer no es una sentencia de muerte para nadie. Entonces yo le decía, mira, si todo esto que tú estás sufriendo ahora fuera un bono que tú pudieras cobrar al final, como decir, oye, yo llevo sufriendo 6 meses, así que me disminuyen la cantidad de sufrimiento, por favor, sería fantástico. Pero en la práctica lo que ocurre es que yo voy a sufrir el doble, eso es todo. Por lo tanto, si yo vuelvo a lo que es real y lidio con eso y guardo mi dolor emocional para cuando ocurran realmente cosas difíciles o catastróficas, todos viviríamos una vida bastante, bastante mejor. Así es, definitivo. Así es. Y lo interesante, yendo al caso ese que estás hablando, es que si observamos, y al caso de todos, ahora estoy sufriendo por esto, pero toda mi vida, de manera inconsciente, he estado sufriendo por determinadas cosas. Y no nos damos cuenta que el sufrimiento está dentro de nosotros, en la manera en que nos pensamos, que interpretamos, que enjuiciamos y que, por supuesto, pronosticamos. Porque cualquier predicción mental es miedo. Es decir, predicción a futuro, ya lo sabemos, es miedo. Entonces, bueno, me encantaría darte las gracias por esta conversación tan maravillosa. Me encantaría darle las gracias también a todo el equipo de Dharma News que ha estado con nosotros y que está con nosotros presentes todo el tiempo para podernos apoyar en estas lives que hacemos aquí. Muchas gracias a todos y a todas quienes están acompañándonos. Hay varias personas aquí, Vikram, acompañándonos y dándonos las gracias. Y bueno, recuerden que, como dijo Vikram, la vida es el mejor maestro que tenemos y vivirla en plenitud y en conciencia y con presencia es el mayor regalo que podemos hacernos a nosotras y a nosotros mismos y a toda esta tierra. Si queremos de verdad hacer algo por el mundo, hagamos algo primero por nosotros y por nosotros. Muchísimas gracias, Vikram. Me encantaría que nos despidas porque es un gran placer. Te doy unas gracias desde todo mi corazón. Gracias. Yo primero, nuevamente, muy agradecido por esta invitación y por la posibilidad de poder compartir un poco de mi experiencia. En un momento cuando me preguntaste por mi maestro y te hablé de las dimensiones abstractas, te hablé del dolor emocional y del miedo. Para mí, si hay algo que pudiese decirle a las personas que están escuchando, es que el miedo, más que algo que uno necesita evitar, es algo que uno necesita abrazar. El miedo es el mejor maestro porque el miedo me muestra las partes de mí mismo que no están completas. El miedo me muestra aquello que no está resuelto. Por lo tanto, si yo tomo aquellas cosas que yo observo en mi vida que me atemorizan como el camino de mi vida, yo no necesito ningún otro maestro. Yo lo único que tengo que hacer es mirar qué es aquello que yo temo. No estoy hablando de tirarme de la ventana a un edificio de 40 pisos, estoy hablando de términos psicológicos. Y voy hacia ello y lo enfrento en términos de que abrazo mi propio miedo, voy y veo si hay peligro o no en ello. Voy a tener en mi camino hacia la iluminación o hacia el despertar de la conciencia mapeado. Yo lo único que necesito hacer es observar dónde estoy evitando algo de mí mismo por temor. Y muchas gracias por esto. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos. Gracias a todos y a todas. Recuerden, tenemos un ciclo de meditaciones en Dharma News que están ahí para entrenar nuestra mente y poder abrazar nuestro miedo y de alguna manera regresar a nuestra quietud, a nuestro amor y extender eso a todos. Muchísimas gracias. Vikram, gracias. Ha sido maravilloso. Gracias a ti.
Gracias de corazón y nos vamos. Besitos. Gracias. Chao. Gracias.